Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a hacer un escote en V que lleva un pliegue en el centro. Así que vamos a empezar. Para ello vamos a necesitar tener trazado ya nuestro patrón básico. Solamente voy a trazar el delantero, puesto que la espalda se hace igual que todas las demás y no va a influir para nada en este modelo. Así que cogemos nuestro patrón base delantero, le hacemos todas las transformaciones que queramos, le damos las holguras, el largo, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer va a ser trazar el escote y el pliegue central. Para empezar, vamos a trazar el pliegue central y básicamente a partir del centro de nuestra prenda vamos a hacer una marquita a 2 centímetros y otra a 4 y unimos los puntos. Una vez que lo tengamos hecho, vamos a trazar el escote. Para empezar, al partir de un patrón base, esto está como demasiado cerrado, así que yo le suelo quitar aproximadamente unos 3 o 4 centímetros. Y lo que voy a hacer ahora es trazar mi escote, pero en vez de llevármelo a esta línea, me lo voy a llevar a esta. Para que sepáis más o menos a qué altura os queda el escote y que os quede una cosa que os guste poneros, os recomiendo que veáis el vídeo que tengo en mi canal en el que enseño cómo calcular las dimensiones de los escotes, puesto que os será de mucha ayuda a la hora de trazar los escotes y que os queden bien más o menos a la primera. Y usando la escuadra para escuadrar la línea respecto de mi línea central, hacemos esto. Bueno, pues ya tenemos trazado el escote de nuestra blusa. Y ahora lo que vamos a hacer también es dibujar las vistas, que yo aproximadamente las suelo hacer de unos 4 centímetros. Así que cogemos aquí 4 centímetros. Y esta pieza de aquí sería para las vistas. Ahora vamos a coger nuestro patrón y nos lo vamos a poner al lomo. Con la tela doblada por la mitad, lo llevamos al borde y lo colocamos con alfileres. Una vez que lo hayáis puesto sobre la tela, os recomiendo que paséis vuestras marcas y vuestros hilos flojos para que luego sepáis por dónde coser todo alrededor. Y yo he dejado aquí todo alrededor de mi patrón un margen de costura de 2 centímetros, porque siempre nos vendrá mejor, en el caso de que estamos cosiendo para nosotros, de que si no nos queda bien la prenda tengamos un poco de margen de maniobra. Pero a la hora del escote, en esta parte de aquí, no le voy a dejar 2 centímetros, sino que le voy a dejar 1, puesto que para este caso me va a resultar más fácil de montar si no tengo tanto margen de costura. Así que a 1 lo marcamos, que es por donde vamos a tener que cortar. Y una vez que lo hayamos marcado, recortamos el tejido. Bueno, pues así es como quedaría una vez recortado. Os recomiendo que os marquéis aquí siempre en el centro un piquete para que luego os ayude a la hora de montar la prenda. Uno muy pequeñito, puesto que solamente tenemos 1 centímetro de margen de costura. También os ayudará a que os paséis hilos flojos todo alrededor a 1 centímetro. Yo me he marcado pintando con la tiza por donde voy a ir cosiendo las vistas de mi escote. Y es especialmente importante que dejéis muy bien marcada esta esquina de aquí y esta de aquí, que al final justo nos debería medir 4 centímetros. Os la marcáis como mejor os parezca, pero es importante para que luego el escote no nos quede torcido. Ahora volvemos a nuestro patrón y vamos a recortar la vista, que es todo esto de aquí. Una vez que hayamos recortado la vista, la vamos a poner en la tela doble porque necesitamos sacar 2 piezas. Y os preguntaréis por qué he puesto la vista de esta manera. Para empezar, la vista, al igual que la prenda, tiene hilo y el hilo es precisamente esta línea de aquí. Así que para que a mí la vista me quede en la misma dirección que el patrón, es decir, así, esta línea de aquí debería ser paralela, de aquí a aquí medir lo mismo y de aquí a aquí medir lo mismo. Es decir, que la forma correcta de colocar una vista de este tipo sería así, aunque os parezca muy raro. Y ahora, una vez que la tenemos, vamos a marcar por dónde vamos a recortar y va a ser a 1 centímetro por aquí, otro centímetro por aquí y otro centímetro por aquí. En el hombro, yo como le he dado 2 centímetros de margen de costura a mi patrón, porque os acordáis que yo le había dado a todo esto 2 centímetros, aquí le voy a dar 2 centímetros también. Es decir, al final quedará 1, 1, 1, 2. Bueno, pues al final os van a quedar 2 piezas así. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Lo entretelamos? ¿No lo entretelamos? Bueno, pues eso es una decisión que tenéis que tomar vosotros mismos. Si queréis que la blusa sea un poco más blandita, no lo entreteléis, pero si queréis que tenga un poquito de cuerpo, lo podéis entretelar. ¿Cómo se entretela? Bueno, pues se entretela toda la pieza, es decir,
la entretela siempre tiene que estar metida dentro del margen de costura, de modo que nosotros pasemos el hilo de la máquina de coser por encima de nuestra entretela y lo sujetemos bien, porque puede suceder que cuando la metemos en la lavadora se nos empieza a despegar y se nos quede un gurruño dentro. Así que siempre que entretelemos una pieza tendrá que estar entretelada hasta que se acabe la tela. Así que cogemos nuestra vista y nuestra blusa y le vamos a poner de esta manera. Va derecho contra derecho y vamos a coser esta costura de aquí y esta costura de aquí. ¿Hasta dónde coseremos? Hasta aquí, que se corresponde con la marquita que yo me había hecho antes, y en este otro lado hasta aquí. Así que lo cogemos del lado que lo vemos, es decir, de este, y vamos a sujetarlo primero hilvanándolo y después lo coseremos con la máquina de coser. Una vez que lo hayamos cosido, como veréis, nos hemos quedado justo aquí y hemos rematado súper bien. Esto tiene que estar muy bien rematado porque ahora le vamos a hacer unos piquetes, tanto aquí como aquí. Entonces, si no lo dejamos bien rematado con la máquina de coser, ojo, no hilvanado, sino ya directamente cosido, luego se nos puede abrir y nos quedará feo el cuello. Así que nos aseguramos rematándolo muy bien para adelante y para atrás con la máquina o con nuditos para que luego no se nos abra. Y una vez que estemos seguros de que no se nos va a mover, vamos a hacerle unos piquetes, que básicamente haremos así. Y vamos a cortar justo hasta cuando lleguemos a la costura. Si nos quedamos 1 milímetro antes porque tenemos miedo, nunca nos va a quedar bien, así que sin miedo hay que cortar hasta que lleguemos a la costura, procurando no pegarle ningún corte a la vista que tenemos debajo. Hasta ahí. Esto es lo que nos va a permitir que la vista luego se nos meta hacia adentro. Y para que eso nos dé bien la vuelta, lo que vamos a hacer va a ser darle una puntada de asiento. Esto de aquí lo podemos asentar, si queréis, con la plancha y dejar esta costura un poquito más cortita, y después cogemos la máquina de coser y le vamos a dar un pespunte largo por aquí, pillando la vista con este trocito de costura, para que luego la vista nos dé la vuelta más fácilmente y no tengamos que estar encarándolo a mano. Ahora vamos a realizar la puntada de asiento, que sería como a 1 milímetro de nuestra costura, una puntada larguita, yo la tengo al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina, y vamos a hacerlo hasta aquí. No nos tenemos que pasar a esta parte que no está cosida, porque si no luego no nos doblará bien. Gracias a la puntada de asiento que le hemos dado, esto nos doblará súper fácilmente y no tardaremos mucho en dejar bien sujeto nuestro escote. También habría que rematar esta parte de aquí. Esta parte de aquí podéis hacer lo que os dé la gana con ella. Podéis rematarlo con un zigzag o con un remallado, o también podéis hacerle un dobladillo para que cuando dé la vuelta esto se nos quede metido hacia adentro. Yo particularmente no soy muy partidaria de esta opción porque tiende a quedar gordito. Yo os recomiendo más hacerle un remallado o un zigzag y dejarlo planito para luego asentarlo con una puntada invisible, en el caso de que se os moviera por algún lado. Una vez que hayáis hecho este paso que os acabo de decir, lo que podemos hacer ya es darle la vuelta a las vistas. Por aquí se sacaría este trocito que se nos ha quedado sin coser y este también. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser fijarlo con un hilván y darle un planchazo para que se nos quede bien asentado el escote. Una vez que lo hayamos asentado, lo debemos planchar, y también he planchado este trocito de aquí que subía para arriba, lo he planchado de este modo. Estos piquitos de aquí los vamos a cortar. Y aquí le voy a hacer un pequeño dobladillito para que se me quede rematado. Y en este también. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ya doblar el escote por nuestro pliegue. Y lo que tenéis que tener en cuenta es este punto y este de aquí. Que al final esto lo vamos a doblar por aquí y este por aquí. De modo que nos quede bien recto. De esta manera. Una vez que lo hayamos sujetado bien, os recomiendo que lo hilvanéis y lo que vamos a hacer va a ser darle un pespunte por aquí. Bueno, y así es como quedaría una vez terminado, con su pliegue aquí y rematado de esta manera. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción, y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y nada, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Si os ha gustado, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!